Bueno, buenas tardes a todos. Creo que no nos queda nadie en la sala de espera ya. Estamos todos ya presentes. Bienvenidos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? No hay problema, ¿no? Bueno, bienvenidos una vez más a muchos ya fieles participantes en los talleres de Sevilla Contigo. Este ya es el cuarto o quinto que hacemos durante este año y la verdad es que se ha formado aquí un grupo de personas que ya casi los nombres pues no son conocidos de semana tras semana o mes tras mes, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a hacer un taller un poquito especial o un poquito diferente porque vamos a hablar del tema de comunicación, ¿no? El taller que hemos titulado Palabras que cuidan, para intentar compartir toda la experiencia de comunicación en enfermedad avanzada y en el final de la vida. Entonces, ante todo, muchas gracias a todos que nos están ya saludando también muchos por el chat, desde San Sebastián, desde Sevilla, desde tantas partes. Pues bienvenidos a este taller en el que está con nosotros José Cabral. José Cabral es psicólogo, es licenciado en Psicología por la Universidad de Sevilla, es experto universitario en atención integral a enfermos avanzados y a sus familiares, tiene un máster en neuropsicología clínica, así como en salud y calidad de vida, y psicología y posgrado en atención psicosocial y espiritual a personas en situaciones de enfermedad avanzada. Él es vocal de psicología de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos, de la SACPA, y también es miembro de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Y José actualmente trabaja en la Unidad de Hospitalización Domiciliaria y Cuidados Paliativos del Hospital Universitario Virgen Macarena, en el equipo de atención psicosocial impulsado por la ECAISA, que colabora y que pertenece al equipo de cuidados paliativos que da atención en ese hospital. Este hospital, además, es un centro que nosotros colaboramos con ellos. Iba a decir que él colabora con nosotros, pero somos nosotros los que colaboramos con ellos, que son los maestros y los referentes dentro del programa Sevilla Contigo, este proyecto que llevamos a cabo desde 2015. Y hemos caminado juntos ya durante este tiempo, con lo cual José es un buen amigo ya y compañero. Y bueno, hemos atendido, gracias a Dios, juntos ya bastantes personas. Entonces, bueno, él es experto en temas de comunicación, diálogo, acompañamiento. Y hoy queríamos un poco, aunque él lo va a explicar también ahora, que esta sesión pues sea eso, no va a ser una presentación y un monólogo, sino que queremos que sea un diálogo. Para lo cual desde ya os invitamos a que cualquier pregunta, cualquier tema que queráis que sea tratado, pues que lo preguntéis desde ya en el chat, porque el taller se va a desarrollar en base a las preguntas que vosotros hagáis, los temas que vosotros hagáis y los comentarios que vosotros queráis participar, ¿no? Entonces, el chat está abierto para desde ya poder participar en él. Nosotros también tenemos algunos temas para abrir un poco ese principio mientras que os animáis o surgen algunos comentarios, pero os invitamos eso a que participéis, ¿vale? Bueno, José, te dejo que tú introduzcas un poquito y te presentes antes de empezar este diálogo. Después de la magnífica presentación que me has hecho, María Jesús, no hay nada más que contar. Bueno, puntualizar que yo soy vocal no de psicología, sino soy vocal por Sevilla de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos, ¿vale? Pero vamos, sería lo único. Que agradeceros una vez más, ¿no?, la invitación a participar. A mí me enorgullece, ¿no?, poder participar siempre con vosotros en cualquiera de las actividades formativas que desarrolláis, incluso en lo asistencial, ¿no? Lo hemos comentado antes, ¿no? Tenemos mañana que hablar de un par de casos, ¿no? Hay una muy buena relación entre todos nosotros. Como bien has dicho, la idea del taller hoy era, bueno, hacerlo participativo, ¿no? Más bien generar un espacio de reflexión en vez de tener un ponente que está todo el tiempo con su monólogo contándoselo a los demás. Bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no hacemos algo un poquito distinto, ¿no? Algo que quizás sea más dinámico, que seamos todos parte activa de lo que es este tipo de talleres. Yo os invitaría, en lo que van surgiendo temas, ¿no?, a que reflexionéis o a que pensemos en qué situaciones podemos considerar
que la comunicación es más compleja, tanto con el paciente, con el familiar, como con las personas con las que trabajamos. Desde el sitio donde estemos, me da igual ser profesional sanitario, voluntario, lo que sea, ¿no? Sea cual sea el rol que desempeñemos dentro de nuestra atención al paciente crónico avanzado, al paciente en situación de final de vida, ¿no? Y también reflexionamos un poquito, porque ahí entraríamos quizás algo en el tema de autocuidado, porque la comunicación es una herramienta terapéutica brutal, tanto para nosotros, en nuestra relación con el paciente, como para nosotros con los autocuidados, ¿no? Es importante saber qué mensaje nos mandamos, ser capaz de reconocer cuáles son, no las palabras, sino en este caso las emociones que sentimos cuando nos enfrentamos a una situación que nos genera disconfort o que nos genera malestar emocional, ¿no? Y ser capaces de analizarla un poquito. Y es una forma también de cuidarnos, porque como bien has dicho, el título del taller son palabras que cuidan a los demás, pero palabras también que nos cuidan a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuáles son esos diálogos internos cuando nos enfrentamos a una situación quizás dura, quizás compleja, ¿vale? Entonces, más o menos a mí me gustaría eso, que fuésemos capaces de hacerlo todos, bueno, un taller entre todos y para todos, ¿vale? Utilizaremos el chat cuando llegue el momento y si no, pues tú y yo estaremos hablando tranquilamente. Como dos buenos amigos mientras estos señores nos miran. Bueno, mira, ya han empezado a poner preguntas, así que yo creo que aunque nosotros tenemos preguntas, siempre yo he dicho, vamos a priorizar las que vosotros pongáis, con lo cual vamos a empezar por las que, y te lanzan una, pues ya dice, buenas tardes, ¿cómo abordar el tema? Entendemos que es el tema de la enfermedad o de la muerte, ¿no? Cuando el paciente es un joven o adolescente, ¿no? En esa situación que lo veo especial, ¿no? Nos lo dice Begoña, ¿no? Pregunta Begoña. Vale. Empiezo haciendo algo que hacemos muchísimo en habilidades de comunicación, que es clarificar, ¿vale? En esa situación, Begoña, ¿a qué situación te refieres? Pensad que las habilidades de comunicación, cuando nos relacionamos con el otro, muchísimas veces, o de hecho la mayoría de las veces, presuponemos que el paciente sabe que el paciente lo que nos ha dicho es cuando yo me enfrento a la enfermedad. ¿A qué enfermedad? Estamos ante una conspiración del silencio y el paciente exactamente no sabe lo que se enfrenta. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Más o menos vais pillando la idea. ¿Cómo clarificamos? Vamos a preguntarle, Pedro, cuando usted habla de la enfermedad, ¿a qué enfermedad se refiere? O cuando se le refiere a que está malo, exactamente a qué se está refiriendo. Eso en habilidad de comunicación lo llamamos clarificar. En este caso, Begoña, te toca clarificar, ¿eh? Puedo presuponer cuál es la situación, pero realmente no la sé. ¿Cuál sería esa situación a la que te refieres que ves tan especial? Que es una persona joven, pero ¿ante qué situación? ¿Una situación de final de vida, por ejemplo? ¿Begoña se atreve? Sí, dice, gracias, cuando se le diagnostica una enfermedad que camina hacia la muerte. Vale. Podría haber sido también perfectamente una enfermedad, o sea, una situación en la cual va a perder a un padre o a un ser querido o a un hermano. Bueno, para empezar, los jóvenes y los adolescentes, ¿cómo nos comunicamos con ellos? Lo más importante es, en todo el proceso de comunicación, lo más importante es adaptar, esto lo sabemos, es adaptar nuestro vocabulario y la idea de lo que queremos transmitir al vocabulario que posee esa persona, ya sea un niño, ya sea un adolescente, ya sea un adulto. En el caso de los niños, muchas veces las palabras no tienen el sentido. Os explico, no sabe lo que es un cáncer con metástasis hepática, pero sí sabe que mamá está malita, pero sí se le puede explicar eso, que mamá está malita y está en un hospital. En el caso de un adolescente, igual. La pregunta va a ser cómo reacciona, por ejemplo, un niño o un adolescente. Generalmente los niños y los adolescentes reaccionan de una forma muy diferente a nosotros. Niños y adolescentes, si intentáis recordar un poquito cómo éramos de adolescentes, éramos pequeñitas cajas de secretos. Nos costaba muchísimo conectar con el dolor. Huíamos de una situación que nos generaba ansiedad o que nos generaba dolor. No queríamos saber absolutamente nada. ¿Cómo lo ayudamos? Acompañando ese proceso. Habrá momentos en los que el adolescente quiera hablar y habrá momentos en los que el adolescente no quiera hablar o no pueda hablar. Muchas veces los adolescentes no nos cuentan a los adultos qué les ocurre, pero sí lo hablan con los amigos. Quizás es interesante poder localizar a ese amigo o esa persona del grupo con el que el chaval esté hablando, con el adolescente esté hablando. ¿Cómo se habla? Con total honestidad y con total sinceridad. Vamos a ver. Cuando tenemos que dar una mala noticia, da exactamente igual a quien se lo digamos, siempre que dentro de su mundo lo entienda y siempre que pregunte
exactamente qué es lo que le está ocurriendo. Ahora después veremos lo que es la verdad, supongo que saldrá, ¿no? Lo que es el término de la verdad soportable, hasta dónde podemos soportar. Lo primero que hay que hacer cuando damos un proceso, cuando damos una mala noticia, es tragar saliva, mucha saliva, porque nos vamos a enfrentar a dar una mala noticia o enfrentarnos vamos a dar una mala noticia que va a cambiar el futuro, la percepción de futuro que tiene una persona sobre sí mismo y sobre todo lo que va a ocurrir en su vida. Da igual que sea el fallecimiento de un familiar, que sea su propio fallecimiento. ¿Esto cómo lo hacemos? Bueno, pues como he comentado antes, honestamente y claramente. Utilizando palabras que nos van a doler a nosotros. Tenemos que examinar un poquito por qué nos cuesta tantísimo dar información a adolescentes y a niños. Y la primera respuesta es porque los veo tan débiles, pero los niños, curiosamente, durante todo este periodo de pandemia, por ejemplo, nos han dado una lección a los adultos brutal. Se han adaptado de una forma rapidísima. Si cogemos a un niño y lo cambiamos de colegio, posiblemente en el mismo día o al día siguiente haya hecho nuevos amiguitos. A nosotros nos cambian de puesto de trabajo, posiblemente no hagamos amiguitos, nos cueste un poquito más hacer amiguitos, ¿vale? Los niños tienen una capacidad de adaptarse de una forma increíble. ¿Cómo hablamos con ellos? Pues adaptados a su lenguaje, adaptados a las palabras que poseen y con toda la naturalidad del mundo. Entonces, ¿voy a morir? Bueno, ahora veremos porque irá saliendo el tema de cómo se le dice a alguien todo esto, ¿eh? Pues sí, pues se le habla claramente y honestamente. Bueno, José Pineda, ¿sigue o lanzo la siguiente pregunta? No, estaba leyendo ahora mismo. José Pineda nos comenta, dice que una de las situaciones más complejas son los primeros momentos, ¿no? Cuando a alguien se le diagnostica una enfermedad grave y que cómo estás en el momento ese que está asumiendo esas emociones, pensamientos, cómo debe ser la comunicación. Vamos a ver. La comunicación debe ser, para empezar el proceso de mala noticia, como bien digo, no paro de decir, es un proceso, no es un acto único, se va informando poco a poco. Cuando recibimos una mala noticia, y esto se lo podéis preguntar a cualquier paciente con el que trabajéis, desde el sitio en el que trabajéis, si sois capaces de preguntarle cómo iba vestido el médico, la enfermera, a qué olía, cómo iban vestidos ellos, qué comió, será capaz de recordar posiblemente quién, cuándo y cómo se le dio esa mala noticia. El impacto que viene después, que viene detrás, va a depender mucho de las capacidades de afrontamiento que tenga cada persona. Las emociones pueden ser, bueno, pues todas las que tenemos en la gama. Desde un shock inicial en el cual el paciente no quiera hablar porque se siente chocado, o sea, la vida lo acaba de abofetear. Puede responder con ira, puede responder con una explosión de tristeza, puede responder con una negación completamente inicialmente adaptativa. Los psicólogos, cuando hablamos de negación de verdad que el paciente no lo ve, no que no quiere verlo, eso sería una evitación. El paciente, cuando niega, las negaciones pueden ser adaptativas o desadaptativas, ¿vale? El paciente inicialmente muchas veces puede negar, no, esto a mí no me está pasando, esto a mí no me está ocurriendo. Eso, en situaciones de pérdida, nos ha pasado a todos. Pensar que una persona, cuando se le diagnostica una enfermedad grave, una enfermedad en situación de final de vida, lo que está perdiendo es salud. Con lo cual, el proceso que va a llevar de adaptación va a ser el mismo que el que tenemos todos cuando perdemos cualquier cosa, cuando perdemos un ser querido. La historia es perder. Y el cómo ese periodo de adaptación o ese proceso de adaptación se inicia. Y realmente se empieza por una negación, ¿vale? Yo creo que lo conocíamos un poco, si no lo recuerdo, ¿no? El modelo de Kubler-Ross, que es el más clásico. El proceso, el modelo de adaptación de negación, ira, negociación, depresión o tristeza y aceptación o resignación, ¿vale? En el cual el paciente inicialmente puede negarse, puede negar lo que está ocurriendo, no, esto no está pasando, un periodo de ira, de enfado, que es muy típico, un periodo de tristeza, ¿vale? Un periodo de negociación previo y un periodo, bueno, pues de aceptar o resignar realmente lo que nos está ocurriendo. ¿Cómo debe ser la comunicación? Debemos de adaptarla al momento en el que se encuentre el paciente. Si el paciente se encuentra en una negación, va a ser casi imposible intentar sacarlo de ahí inicialmente. De hecho, nosotros no sacamos a nuestros pacientes porque consideramos que la negación inicialmente es adaptativa. Inicialmente es adaptativa. Y eso es un proceso natural. El paciente poco a poco irá recibiendo pistas vitales en el cual le van indicando que las cosas no van bien y no van a ir bien. ¿Cuándo intervenimos? Cuando la negación es desadaptativa, ¿vale? Ahí empezamos ya a trabajar de otra forma. Empezamos a hacerle darse cuenta, la información empieza a ser de otra manera, etcétera, etcétera. Pero inicialmente la negación lo que hace es protegernos de algo que nos está haciendo muchísimo daño.
La comunicación, pues lo que he dicho antes, acompañando al propio proceso de adaptación del paciente. Está sonando una música, que es una enfermedad grave avanzada, una enfermedad que nos lleva a una situación en fase final de vida, y tenemos que acompañar esa música en la cual está bailando el paciente. O sea, nosotros somos su acompañante, el protagonista, y el foco debe estar en el paciente siempre. Y nosotros a acompañar ese proceso, bueno, pues con las armas que tengamos. Psicólogos a nivel psicológico y emocional, trabajo social como parte de su trabajo, médicos, enfermería, capellanes, voluntariado, etcétera, etcétera. No sé si he respondido poco más o menos. Bueno, creo que sale también un poco el tema un poco estrella, ¿no? El que siempre aparece. ¿Cómo es la forma de abordar el tema de fin de vida cuando tenemos un paciente y una familia que nadie les ha hablado de esto, que aún guardan esperanzas, que se cree que puede tener una curación y está en últimos días de vida, ¿no? ¿Qué hay que decir? Que no a esa persona, su diagnóstico, cómo decirlo. Vamos a ver, hay que decir siempre la verdad, siempre que el paciente quiera saber la verdad. Por lo menos en Andalucía la ley de autonomía del paciente nos obliga a informar al paciente o a no informarlo. El dueño de la información es el paciente, no nosotros. ¿Qué ocurre? Muchas veces los pacientes no quieren saber. Que alguien no quiera saber no significa que a nosotros nos exima de dar la información a alguien. Cuando el paciente no quiere saber, sí tiene que decirnos a quién tenemos que informar, ¿vale? De verdad que hay pacientes que no desean saber. Entiendo que eso se explora, ¿verdad, José? Sí, claro que se explora. A ver, le hemos hecho una serie de pruebas, se le ha estudiado y bueno, y tenemos unas noticias que darle. Usted quiere que hablemos con usted, quiere que venga algún familiar, muchísimas personas, sobre todo personas de edad adulta, siempre van a decir, a mí no me cuente nada, cuénteselo todo eso a mi hija o a mi hijo, ¿vale? Hay muchas personas, bueno, ¿por qué? Porque su forma de afrontamiento, de afrontar los problemas es y nosotros pues, lo aceptamos. O yo no quiero saber. Y sencillamente, bueno, pues aceptamos que las personas no quieran saber. Pero tenemos que informar a alguien, porque nosotros va a haber un montón de actos médicos en los que vamos a estar ahí. En los que vamos a necesitar que alguien nos dé un consentimiento. No podemos actuar solo por les artis continuamente. Y más cuando hay un proceso. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar el proceso. Alguien tiene que estar informado. A mí cuando Ana ha comentado esto de, oye, ¿cómo es que la gente se entera a última hora? Bueno, pues ahí realmente, y eso creo que lo sabemos todos los profesionales, y más los que trabajamos en paliativo, esto es una situación que nos encontramos muchísimas veces, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque en algún momento del proceso algo no se ha hecho como se debería de haber hecho. Esto algunos compañeros me matarán, pero es una realidad. Vamos a ver, un paciente no puede llegar a una situación de final de vida y una familia no puede llegar a una situación de vida sin saber que el paciente se está muriendo. Alguien no ha informado bien o alguien no ha transmitido bien. Porque nosotros cuando transmitimos información y transmitimos malas noticias, después tenemos que cerciorarnos. No tiene por qué ser en el mismo momento. Días después tenemos que cerciorarnos que todo el mundo se está enterando o alguien se está enterando. Se pueden dar casos en los cuales el paciente esté negando, ¿vale? Y es adaptativo. Y la familia también puede estar negando. Pensad que por lo menos en las unidades de cuidados paliativos, el equipo a tratar son el paciente y su familia, no es solo el paciente, es el entorno por completo. Tenemos que cuidar todo el proceso. Tenemos que cuidar también que la familia esté siendo consciente de lo que está ocurriendo. Llegar a una situación con esto es complicado. Es complicado porque no va a dar tiempo a muchas cosas. Cuando nos encontramos con un paciente que no se ha enterado o que no ha sido informado o que ha sido víctima de una conspiración de silencio, que esas situaciones también las tenemos, lo que tenemos que hacer es trabajar muy rápido y quizás muchas veces podemos hacer más daño del que deberíamos de hacer, que no es nuestra intención, desde luego. Por eso siempre animamos, de alguna forma, al resto de compañeros, antes de tener un paciente en una situación de últimos días, en una situación ya justito, de situación de final de vida, oye, un poquito de habilidades de comunicación y de información al paciente vendrían realmente bien, ¿no? ¿Cómo debe ser la comunicación? Volvemos a lo de antes, honesta y clara. O sea, las cosas no están viniendo bien, las cosas no están viniendo bien dadas. Y si hubiese malas noticias, María, ¿usted querría saberlo? Podemos utilizar muchísimo esa frase, ¿no? Si María te dice que sí, bueno, pues adelante. Tendríamos que empezar lo que es un proceso de informar y de dar malas noticias. ¿Cómo se hace eso? ¿No? Es generalmente la pregunta. O sea, ¿cómo se le dice a alguien? ¿Cuál es la forma ideal de abordar el tema?
Lo primero es, volvemos a lo de antes, tragar saliva y tener claro que no hay un protocolo. Cada persona es distinta. ¿Cómo empezamos? Bueno, pues con toda la honestidad del mundo, hablando que hay una enfermedad y que hay, primero indagar un poquito si el paciente quiere saber o no quiere saber, lo que he comentado antes, ¿no? En el caso de no saber, ¿a quién quiere que informemos? Muchísimas veces en nuestras unidades nos encontramos con pacientes que están en la cama y te miran y te dicen, ¿y yo me voy a morir de esto? ¿No? Entonces, bueno, pues es el momento de empezar a utilizar técnicas de counseling, técnicas de relación de ayuda, ¿no? En lo cual, de alguna forma, devolvemos al paciente, ¿no? Exploramos el paciente qué sabe y hacia dónde quiere saber. Pedro, o sea, ¿usted por qué me hace esta pregunta, Pedro? En vez de salir corriendo, porque hay muchísimas veces la respuesta obvia es todos nos vamos a morir. No, sí, todos nos vamos a morir, eso está claro. Pero la respuesta no es todos nos vamos a morir, sino ¿por qué me haces esta pregunta? Y ahora vamos a ver el paciente que nos está respondiendo. Dime, José, pues porque pues cada vez como menos, cada vez tengo menos fuerza. Está llamando mucho por teléfono la tía Francisquita de Alicante, que hace muchos años que no llama. Mi hijo cuando va a hablar por teléfono se sale de la habitación y habla fuera y no habla delante. Cuando viene el médico y después se va, salen corriendo a hablar con él y no hablan delante mía. Hay muchas pistas, ¿no? Entonces, volvemos a preguntarle, María, ¿y todo eso te hace pensar que te estás muriendo? Y aquí vamos a ver hasta dónde quiere saber el paciente, porque hay muchos pacientes que te van a decir, no, la verdad es que como hoy bebo menos porque hace mucho calor aquí en Sevilla y tengo poquitas ganas de comer. Ahí sabemos que el paciente acaba de tragar información hasta donde puede. ¿Qué hacemos? Ahí paramos la información hasta otro momento. Volvemos a decir, es un proceso, no es un acto único, no hay que dar las malas noticias en este momento. Y hay otras cosas y hay otros momentos en los cuales el paciente sí nos va a decir, pues yo sí que creo que me estoy muriendo. Y entonces es el momento de agarrarse a los machos y decir, ¿y si fuera así querría saberlo? Seguimos explorando realmente. Hombre, no, la respuesta es obvia. Preguntarle al paciente, atrevernos a preguntarle al paciente. Hay veces que nos van a decir que no y otros nos van a decir que sí, ¿no? Pues sí, sí me gustaría hablar. Sí me gustaría saberlo. Claro, en este caso yo soy psicólogo. Yo no doy malas noticias. Una de las preguntas que nos encontramos muchas veces es quién debe de dar las malas noticias. La mala noticia la debe dar siempre el médico. Después hablaremos por qué. Por no salirnos mucho del tema, ¿no? Pero bueno, es lo que yo hago. Y ahora después hablamos de la parte médica, si queréis. Sí, me gustaría saberlo. Vale, pues en mi caso lo hablaré con su médico y vemos qué información hay, Pero claro, mi obligación también como profesional es empezar a trabajar con el paciente. Pedro, ¿y si te estuvieras muriendo? La gran pregunta, porque hay dos grandes preguntas. ¿Qué es lo que más te preocuparía? Si analizáis realmente, o si todas las personas que estamos aquí hoy, que somos así como 44, 45 personas, analizamos qué es lo que nos da miedo de morirnos, o qué es lo que nos preocupa de morirnos, posiblemente la mitad diríamos una cosa y la otra mitad diría otra. O cada uno diría 44 cosas. Algunos dirían, bueno, pues una chica joven posiblemente con 30 años y dos niños de 2 y 5 años diría, pues a mí me preguntan mis hijos cómo van a quedar. A otra persona le preocuparía, pues no lo sé, voy a tener dolor. A una persona quizás más religiosa se plantearía, pues tendría sus dudas religiosas. Con el concepto de muerte muchas veces nos dicen, bueno, los psicólogos ¿cómo trabajáis? Con la muerte nosotros no trabajamos, no sabemos. Nosotros trabajamos con personas vivas. Porque trabajamos en paliativo, trabajamos con personas vivas, que tienen dudas de personas vivas y que tienen miedo de personas vivas. Y la muerte es un concepto muy grande, intelético, y nosotros lo que tenemos que hacer es llevarlo a cositas tangibles con las que podamos trabajar. Sí podemos trabajar con el miedo a cómo se van a quedar mis hijos, o sí podemos trabajar con el dolor, o sí podemos trabajar con mi pareja se queda desasistida o desasistido. Con esas cositas sí que podemos ir trabajando. Y así poco más o menos, pues vamos abriendo campo y vamos hablando con nuestros pacientes pues, sobre el proceso de morir. Hasta que llega la segunda grande pregunta. ¿Y en qué te podemos ayudar? Porque una cosa es, ya sabemos que le preocupa, que es, ya no me preocupa solo morirme, sino me preocupa cómo se van a quedar mis hijos, o que mis familiares no sufran, o que no se sientan solos. Pues la gran pregunta es esa. ¿Y nosotros en qué te podemos ayudar? Y ahí pues ya se abren tantísimas respuestas como la que los pacientes, como las necesidades que tenga cada paciente sobre, bueno, cómo afrontar su proceso de final de vida. ¿Qué estamos haciendo con esto? Todo este tipo de comunicación duele al paciente y nos duele a nosotros como profesionales, no nos olvidemos. El sufrimiento está ahí, las neuronas espejo funcionan de alguna manera. No nos gusta ver llorar y sufrir a alguien porque nos duele a su vez a nosotros. Entonces, cuando nosotros pues realmente tenemos que plantearnos cómo vamos a ayudar a nuestro paciente si queremos hacerlo honestamente.
y yo qué sé, un poquito más por aquí. Mira, O mucho más. antes de seguir Cuéntame. con las preguntas que están en el chat, un poco por... Tú has comentado, bueno, que las noticias las da el médico y como psicólogo, ¿cómo acompañas con estas dos preguntas? ¿Qué te preocupa y en qué podemos ayudar? Cuando somos voluntarios, personas que acompañamos, que cuidamos, a las que nos manifiestan me voy a morir, ¿qué respondemos nosotros ahí? Entiendo que esas dos mismas preguntas, ¿qué te preocupa y Lo en qué te mismo. podemos ayudar? Dejarlo claro. La historia es explorar lo mismo, o sea, realmente. Somos personas, vamos a ver, los psicólogos, aunque lo parezca, después tenemos un arsenal terapéutico, desde Chochinov, Kisane, etcétera, 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 búsqueda de sentido y significado. Tenemos un arsenal impresionante. Esto pertenece, para mí personalmente, a habilidades básicas de comunicación con el paciente, dentro del rol que estemos desempeñando en la atención al paciente. Es preguntarle, María, ¿por qué me pregunta eso? Aunque seamos voluntarios. María, ¿por qué me estás preguntando eso? Vamos a ver, esto va a depender también de las capacidades que tenga cada uno. No es obligatorio a un paciente. Volvemos a lo que os he dicho al principio. ¿Qué situación me genera incertidumbre y cuál es la emoción que hay detrás? Si a mí me da miedo hablar con un paciente de su proceso de morir, no me voy a meter en ese charco. No te metas en ese charco. ¿Nos situamos? Preguntarle, hablar con una persona, abrir el melón de un paciente, hablar con él, explorar con él, ¿me voy a morir o no me voy a morir? ¿O qué miedo tengo o qué miedo no tengo? La verdad, que nos va a hacer muchísimo daño a nosotros, mejor no abrir ese melón, porque nos va a volver voluntarios. Os lo digo en serio. Yo creo que todos los pacientes, o sea, todos los voluntarios deberían de tener esa capacidad de hablar con los pacientes así, claro. O sea, tener miedo, claro que tenemos miedo cuando nos enfrentamos al sufrimiento de una persona, y claro que nos duele cuando nos enfrentamos al sufrimiento de una persona. Hay que tener también algo claro. El paciente le pregunta a la persona en la que confía o en la persona que piensa que mejor la va a acompañar o que le puede acompañar. Vamos a ver, hay un personal en los hospitales que a mí siempre me encanta cuando viene a los cursos de habilidades de comunicación, que es el equipo de limpieza. La chica de limpieza, cuando está allí con su fregona, muchísimas veces el paciente le pregunta, ¿tú cómo me ves hoy? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo me estás viendo de ayer a hoy? No se lo preguntan muchas veces a una bata blanca, no se lo preguntan al médico, no se lo preguntan a enfermería, no se lo preguntan al psicólogo, se lo preguntan, bueno, a alguien que le saluda todos los días, a alguien que es amable, a alguien que está trabajando a su lado. Entonces, nosotros procuramos también que nuestro equipo de enfermería esté preparado para responder a estas preguntas. O sea, ¿por qué? Porque el paciente, por el motivo que sea, ha preferido preguntárselo a esta chica que preguntárselo a su médico. Porque tenga más confianza, porque le guste más, porque piense que le va a hacer menos daño, por el motivo que sea. O porque piensa que le va a decir la verdad, que también está ahí. Volviendo al tema del voluntariado, pues el voluntario debería de saber, o debe de formarse en esas preguntas, ¿no? ¿Por qué me haces esta pregunta a mí? ¿No? O sea, ¿por qué me haces esta pregunta? ¿Por qué me haces la pregunta de si me estoy muriendo o no estoy muriendo? Porque las cosas no van bien, porque me duelen. Las respuestas van a ser las mismas generalmente. ¿O por qué crees eso? Vamos a empezar a explorar un poquito. Quizá eso enlaza con la pregunta que hace Fanny Patricia Benavides, que pregunta qué y cómo enseñar desde la comunicación. Incluso nos dice que cómo hacer para esos cursos de habilidades. Si hay un correo, si hay algún curso, ya te piden directamente que información al respecto. Lo que pasa es que nosotros la formación, cuando llevamos la formación que hacemos muchas veces, o son cursos que vosotros, cuando los organizamos presenciales, que eran talleres, os acordáis, de 2-3 horas, que yo era una verdadera maravilla cuando podíamos hacerlo de otra forma. Yo siempre he hecho cursos muy participativos, o sea, de verdad, de cursos de ponernos a trabajar y de hacer roleplay, etcétera, etcétera. Esos cursos de esos hay. Ahora mismo no sé cómo se están gestionando. La pandemia parece ser que ahora mismo nos va a permitir empezar a hacer pequeños talleres en alguna situación. ¿Cómo hacerlo o dónde se enseñan? Bueno, son cursos de counseling. Hay por ahí fundaciones, estáis vosotros, estamos nosotros desde los hospitales, que podemos hacer esa serie de cursos. Pero por favor, buscaros siempre cursos que sean eminentemente prácticos. No que os den solo una receta, sino sencillamente cursos en los que podamos participar y soltar todas nuestras dudas y que nos hagan entrenar, aunque nos dé muchísima vergüenza, porque eso de hablar en público lo llevamos fatal, pero que realmente es donde se sale, es donde se aprende. O sea, a mí una vez una profesora que me dijo claramente, José, ¿tú sabes cómo se aprende a nadar? ¿Qué es lo único que hace falta para aprender a nadar? No, ganas, ímpetu. Y me decía, no, agua. Y es verdad, o sea,
es aprender, es quitarte el miedo y decir, oye, quiero aprender sobre habilidades de comunicación, voy a un taller y no aprendo sobre habilidades de comunicación porque no me atrevo a comunicar, ¿vale? Es vivirlo como un reto, nada más. Yo era una persona muy calladita en la facultad, ¿eh? Aquí Sí, donde sí, me tienes ves. pinta, tienes pinta. Bueno, te retamos a que hagamos un taller práctico para los que podamos cuando esto termine. Podéis contar conmigo cuando queráis, lo sabéis. Lo sé. ¿Eh? Bueno, Begoña nos dice, quizás también cuando estamos hablando, dice que cuando solo ya preocupa el morir porque todos los demás temas están arreglados, el dolor, la familia, ¿hay alivio? ¿Se llega a aceptar la muerte con serenidad? Sí, señora. Se llega a abandonar, se llega, vamos a ver, conocemos, como bien os hemos dicho, hay una fase, o sea, hay una fase inicial. Claro, ahora en el Singh nos plantea un modelo distinto al del modelo de Kubler-Ross, que es el modelo de Kubler-Ross, ya lo plantea como negación, ira, negociación, depresión y aceptación, pero yo lo plantea como caos. En el caso del final de vida, cuando la persona ha aceptado, esto es una cosa curiosa que pasa y hay que estar atento. Cuando la persona ha aceptado que se está muriendo, entra en una especie de placidez. Y cuando digo placidez, es placidez. Está tranquila, está serena, está en su cama con toda la tranquilidad del mundo. Y muchas veces lo confundimos con el paciente no se está dando cuenta de lo que está pasando. Pero el paciente lleva semanas hablando sobre su muerte, sobre su proceso de morir, se ha despedido de una persona, sus asuntos inconclusos. Ha abordado temas como el pedir perdón, el reconciliarse con otras personas. Hay 4 tareas antes de morir que nosotros intentamos ayudar a trabajar con los pacientes, ¿no? que son el pedir perdón, el sentirse perdonado, el decir te quiero, el sentirse querido, el dar las gracias por todo lo vivido y finalmente la última tarea que es decir adiós. Cuando una persona ha realizado todas estas tareas, tiene sus asuntos inconclusos cerraditos, su vida ha estado llena, su vida ha estado plena, o así lo viven o así lo consideran, entra en una especie de calma, de realmente calma, que se confunde muchas veces con o el paciente no se está dando cuenta de lo que está pasando, o el paciente está medio deprimido porque está ahí en la camita tranquilamente y tú entras, te saluda, te sonríe, ¿cómo está? Estoy bien, están plácidos y sencillamente se están apagando literalmente como una velita. Poquito a poco, vienen sus seres queridos, vienen sus familiares. No hay un malestar emocional en ningún caso. Y esa situación, bueno, pues muchas veces la conseguimos. No siempre, desgraciadamente. Animamos a los que somos cada vez más, ya estamos en 47 participantes, algunos habéis llegado tarde, con lo cual os animamos a poner vuestras preguntas en el chat porque el taller va a ser un diálogo con las preguntas y respuestas en que entre todos queramos construir. Así que os animamos a todos, también a los que habéis llegado un poquito más tarde, a participar. Vale. Yo no sé si... Sí, dime. No, tú. Yo no sé si Rita está levantando la mano. Rita está levantando la mano. Rita Alcalde, la estoy viendo aquí. Pero Rita no tiene puesto audio. Pero está levantando, ¿tú quieres decir, Rita Alcalde está levantando la mano? Yo le voy a reactivar el audio. Rita está levantando la mano literalmente. Te estoy dando para que puedas activar el audio, Rita. Sí, ¿se me oye? Es que sí. he escrito en el chat, pero no veo que aparezca. No sé cómo hacer que aparezca la pregunta. Pues la dice. Cuéntenos, Rita. ¿La digo? Claro. Sí. Para eso te da es que no sé cómo hacerlo y ya digo, bueno, a mí que soy enfermera de profesión y he pasado por esta situación que estamos tratando alguna vez, ¿no? Incluso con familiar directo. Entonces, mi pregunta en el chat era, estamos hablando de palabras que curan. Y mi pregunta era, palabras que no deberíamos decir. Porque las personas que, sin ser profesionales, con una preparación específica, pero somos las que estamos las 24 horas posiblemente con esa persona. Y claro, hay momentos de preguntas y hay momentos que se responde, pero luego está el continuo. Y bueno, mi pregunta concreta era, ¿qué palabras no deberíamos decir? Porque no sé si se entiende la pregunta. Perfectamente. Sí, perfectamente. Acaba de salir también en el chat. ¿Qué no decir, no? Cuando mantener silencio. Sí, ¿qué no decir? Lo ha comentado Maribel ahora mismo, sí. Es que no sabía colgarlo. No te preocupes.
Gracias, Rita. Vamos a ver, ¿qué no decir? Todo lo que el sentido común nos... Muchas veces, y alguien lo ha comentado por ahí también, creo que alguien ha hablado del silencio. Vamos a ver, frases que no decir, por ejemplo, el no te preocupes a un paciente, una persona que está en una situación de final de vida, decirle no, o que está enferma, con una enfermedad grave, decirle no te preocupes, no lo sé, imaginad un momento, hemos tenido una pandemia cerquita, si habéis tenido casos cercanos, incluso habéis estado enfermos o hemos tenido miedo por ir a comprar a cualquier centro comercial y que alguien te diga, no, tú sal ahí fuera y no te preocupes. Ostras, como que no me preocupe con la que está cayendo. Una persona que está en una situación de final de vida, enfrentándose a una enfermedad grave, no le puede decir no te preocupes. Porque lo primero que va a pensar es, esta persona no me está escuchando. Y necesitamos ser escuchados. Después hay otra cosa que no solemos decir o que no nos gusta, los no deberías o los sí deberías. Tú lo que tienes que hacer es esto, darle órdenes continuamente a una persona. Tú lo que tienes que hacer es animarte. ¿Existe el botón de animar? Os pregunto. O sea, ¿dónde se compra eso de estar animado? Tú lo que tienes que estar es tranquilo. Tú lo que tienes que es pintarte la cara y a la calle. Pero, ¿realmente estás viendo que no tengo fuerzas para irme a la calle? Por eso, volvemos a lo de antes. Cuando os invitaba al principio a comentar, también os pedía que comentaseis las emociones que tenemos detrás de las situaciones que nos generan ansiedad. Porque muchas veces queremos que esa persona no se preocupe, salga a la calle y se pinte, porque a nosotros nos baja la ansiedad. Y somos nosotros los que tenemos que aprender a sostener esa ansiedad. Algo muy importante con todos nuestros pacientes es ser capaces de acompañar en el silencio y con el silencio. Muchas veces el paciente no tiene ganas de hablar o no tiene fuerzas para hablar. Pero el sentir que hay alguien cerca, que alguien que está al lado y que puede contar con él, eso es impresionante. El valor que tiene la presencia física de alguien o la presencia, hoy tenemos móviles, ¿no? Lo que es, no sé qué tipo de voluntariado o cómo estáis trabajando muchas veces la gente que trabaja de voluntariado, ¿no? Los asistentes que trabajan desde voluntariado. El hecho de mandar un WhatsApp o de mandar un correo o de hacer una llamada, aunque el paciente no lo coja porque ese día no tiene ganas de hablar, y lo vivimos muchas veces como ostras, yo he venido aquí a ayudar al paciente, o sea, a dar una cosa grandísima. Pero el paciente de alguna forma y las familias son capaces de agradecer esa llamada, aunque no la hayan cogido, ver ese correo en el correo electrónico, aunque no lo respondan, y agradecer ese WhatsApp en el cual alguien se está preocupando por ellos, por su bienestar y por cómo están. El hecho de estar y de acompañar es impresionante. O sea, estar en silencio al lado de una persona que está en sus pensamientos, que está en su sitio. ¿Por qué? Bueno, porque en ese momento no tiene ganas de hablar o no sabe qué decir. A nosotros nos puede resultar frustrante, porque estamos muy puestos en el hacer. Pero es importantísimo ser capaces de estar, sencillamente. Estar acompañando. Y se le puede verbalizar. Bueno, María, hoy no tienes ganas de hablar, pero ¿te importa que me siente aquí a tu lado? Bueno, pues a lo mejor hay que estar un rato. Y no pasa absolutamente nada. Eso reconforta y poquito a poco eso va erosionando. También vamos creando lazos de unión con esa persona, en el cual está viendo que, oye, que aquí hay alguien que puede estar a mi lado o que quiere estar a mi lado y con el que me puedo comunicar de otra forma cuando quiera. El hecho de estar, de acompañar, aunque sea en silencio, tiene un potencial importantísimo. Más preguntas. Dicen que cuando ante el enfado del enfermo, ¿cómo la negación o cómo la familia puede dar las palabras de cura? Ante el enfado del enfermo. Eso nos dice Maru. Ajá. Vamos a ver. Lo primero que es analizar es, Maru, el enfermo con quién está enfadado. Eso es lo que hay que ver. El enfermo muchas veces con quien está enfadado no es con su familia, no es con nosotros como sanitarios, no es con nosotros como voluntarios. El enfermo está enfadado por lo que le ha ocurrido. Está enfadado por lo que le ha pasado y posiblemente tenga hasta derecho, o sea, tenga razón. Derecho, por supuesto, que tiene para estar enfadado. Tiene todos los motivos del mundo de estar enfadado con la vida, con la mala suerte, con el sistema sanitario, con su médico, con quien quiera. Realmente y desgraciadamente, nosotros no tenemos la culpa de que nuestros pacientes enfermen. Pero el paciente tiene que expresar de alguna manera su disconformidad. Y la ira, bueno, la ira es una emoción completamente adaptativa. Lo primero que tenemos que hacer es no ser reactivos, o sea, es facilitar esa salida de la ira, o sea, permitirla, no intentar bloquearla. Yo no tengo la culpa de nada. Es intentar
que el paciente o que el paciente o el familiar se dé cuenta que nosotros, bueno, estamos ahí para acompañar, para estar a su lado. Y lo primero que tenemos que hacer es un examen nosotros. Lo que pasa es que nos duele mucho y somos reactivos. Lo que tenemos que ser conscientes es que ese enfado no viene contra nosotros. Nosotros lo que tenemos que aguantar es el tipo, nada más. Aguantar el tipo no significa quedarnos callados todo el tiempo, significa esperar. Existe una curva, que es la curva de la ira, que va subiendo. Si os dais cuenta y si analizáis alguna discusión que hayáis tenido con un familiar, con un ser querido o con un amigo, ser querido, iréis viendo que alguien se enfada y nos dice algo que no nos gusta y nosotros respondemos. Entonces, ese enfado, en vez de venirse hacia abajo, lo que hace es que se retroalimenta y continúa subiendo. Y entramos en una escalada impresionante. Incluso cuando ese enfado empieza a bajar, empieza a disminuir, muchas veces respondemos, con lo cual se reactiva de nuevo el enfado y vuelve a subir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esperar tranquilamente. Esperar sabiendo que, oye, me estás insultando. María, hoy quizás no es un buen momento para hablar, ¿vale? Pero si quieres, podemos hablar en otro momento. No utilizarla en otro momento en el que estés menos enfadado, porque automáticamente, cuando alguien a vosotros os ha dicho hablaremos en un momento que estoy menos enfadado, la mayoría hemos respondido, yo no estoy enfadado. ¿Qué hemos hecho? Acabamos de reactivar de nuevo la curva que se viene hacia arriba, ¿vale? Le estamos dando salida. ¿Qué es lo que podemos hacer? Esperar que esa curva se enfríe. María, intentaremos hablar mañana, intentaremos comentar mañana lo que te está pasando. Nada más. Es acompañarlo, o sea, nos ha tocado a nosotros ese enfado, nos ha tocado la ira. Bueno, generalmente el paciente se enfada con el que tiene cerca, con el que pasa por la puerta. Esto frustra muchísimo a los familiares y hay que explicárselo. Dice, siempre se enfada conmigo, que soy la hija que viene aquí a cuidarlo todos los días. Y no se enfada nunca con mi hermanita o con mi hermanito, que viene una vez al mes y a ese es mi niño bonito. Bueno, es que se enfada con el que pasa, con la persona que está más veces y que pasa más veces por la puerta. Con el que viene poco, pues generalmente pues, se va a enfadar poco. Pues lo que he dicho antes, el enfado es acompañarlo, nada más. Y tener claro que el paciente no está enfadado con nosotros, ni como profesionales ni como voluntarios, sino simplemente con su situación. Y lo que tenemos que hacer es acompañarlo. En ese momento, dejarlo pasar y ya está. También tenemos que analizar algo. Si el paciente es una persona iracunda o no. Vamos a ver. Es que él era muy afable y ahora se enfada mucho. Claro, puede ocurrir que se enfade mucho por la situación que está viviendo. Pero si teníamos antes una persona que era iracunda y que se enfadaba mucho, va a continuar en un proceso de final de vida enfadándose mucho como anteriormente. Kubler-Ross creo que era lo que me comentaba, que los pacientes, las personas mueren o morimos como hemos vivido. Si tenemos una persona que hemos ido de afrontar problemas, de reírnos, de tomarnos las cosas de una forma, o al revés, hemos sido personas muy calladas, introvertidas y no hemos contado nada, pues nuestro proceso de final de vida lo vamos a seguir viviendo igual. Nos encontramos muchas veces a familiares que dicen, es que mi padre no cuenta nada. ¿Y tu padre antes contaba algo? No, él siempre ha sido muy callado. Pues posiblemente, aunque esté en una situación de final de vida, va a seguir siendo callado. Y eso hay que hacérselo ver también al familiar. Pregunta Mercedes, cuando fallece una persona joven, un familiar, ¿cómo puedes ayudar a su familia, a su pareja en concreto? Eso de duelo. De duelo. Volvemos a lo de antes. El duelo es algo normal. El duelo viene de la palabra dolor, ¿vale? Y tiene que existir dolor. El duelo es un periodo en el cual el paciente, o sea, en este caso ya el familiar, que para los psicólogos es el paciente, el duelo tiene una elaboración normal y propia. Vamos a ver, por mucho que intentemos adelantar un duelo, que los pacientes dejen de sufrir, o sea, los familiares dejen de sufrir, el doliente deje de sufrir o pasarlo mal, va a ser muy complejo porque los duelos son normales y cada persona los elabora a su tiempo. No hay duelo, es que ya ha pasado un año, ya han pasado 2, han pasado 6 meses. Va a depender de muchas cosas, de la edad de la persona que ha fallecido, de los vínculos que tengamos con esa persona, del apego que tengamos con esa persona. Va a depender de cómo hemos afrontado el proceso de enfermedad, si ha habido enfermedad o si ha sido una muerte inminente. Va a depender de 1000 cosas. ¿Cómo? Comprendiendo su dolor y adaptándonos a su ritmo. Y sobre todo escuchando. Va a haber momentos de extremísima tristeza, en el cual, bueno, pues lo que tendremos que hacer es acompañar esa tristeza, pensar que la tristeza no es otra cosa que una forma de meternos dentro de nosotros mismos para pensar qué camino vamos a tomar. Porque si bien os he dicho que la palabra duelo viene de dolor, un duelo también es una batalla. Una batalla que se genera en mí, en el doliente.
entre lo que yo había soñado o había imaginado que iba a ser y lo que realmente ahora va a ser, o la nueva fantasía que me he creado que va a ser. Un nuevo futuro que me he creado sin esa persona. Tengo que desmontar un universo para empezar a montar otro. ¿Mm? Claro, con lo cual tengo que dejar ir. Y es dejar ir a esa persona, bueno, pues, como hemos dicho antes, ¿no? Pues muchas veces dando las gracias y diciendo te quiero. ¿Cómo ayudar? Pues estando al lado y dando salida a ese duelo, escuchando, y muchas veces nada más que estando al lado. Eso cuando son duelos normales. Cuando son duelos complicados, las cosas se complican un poquito más, ¿no? Hay que intentar, bueno, muchas veces dotar de sentido y significado a todo lo que ha ocurrido, aunque muchas veces no tenga ni un sentido ni un significado. Bueno, es otro tema frecuente, ¿no? En los pueblos yo Además, diría que los no, duelos, perdona María Jesús, los perdón. duelos más adelante los vais a Tendremos taller de trabajar. duelo, pero dentro de unos meses, entonces tampoco pasa Bueno, nada. cuando toque, te toca descansar un poco. Sale el tema del pacto de silencio, ¿no? Dicen los pueblos, yo diría que no solo los pueblos, pero vamos, son muy frecuentes los pactos de silencio. ¿Cuándo se deben romper? Y yo te diría, ¿y quién debe romperlos? Voy a meter yo otra pregunta. ¿Quién es? Los pactos de silencio, vamos a ver, los pactos de silencio y las conspiraciones de silencio. Las conspiraciones de silencio deben de romperse, bueno, no sé si todos sabemos lo que es una conspiración de silencio. Una conspiración de silencio es aquella situación en la cual la familia y el profesional sanitario tienen toda la información del paciente y el paciente no tiene ninguna o tiene parte de esa información. ¿Cuándo deben de romperse? En cuanto el paciente quiere saber. Cuando el paciente quiere saber de verdad lo que le está ocurriendo. Vamos a ver. ¿Sabéis por qué se originan los pactos de silencio y desde dónde se originan los pactos de silencio, ¿no? Los pactos de silencio se originan desde el más puro y duro amor hacia el paciente por parte de la familia, como un intento de salvaguardarlo, de cuidarlo y de mimarlo, porque tienen miedo a que lo pase mal. ¿Cuándo debemos de empezar a romperlo? Cuando el paciente quiere saber. ¿Cómo lo rompemos? Bueno, nosotros en nuestra unidad, por ahí he visto a Miguel, mi compañero Miguel García, que está ahí apoyadito en la caja. ¿Cuándo lo rompemos? Intentamos romper los pactos de silencio juntos con la familia, haciéndoles ver que el paciente quiere saber y que el paciente, si bien que el paciente sepa, le va a doler, porque al paciente, la familia, como bien dice, yo conozco a mi padre mejor que nadie y sé que mi padre esto lo va a llevar fatal. Si el paciente quiere saber, posiblemente es que en ese momento esté preparado para saber. Y lo que teme es que nosotros les hagamos daño. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Acompañar ese proceso de dar malas noticias con la familia delante. Y para hacerles ver a la familia que no estamos dañando al paciente o que no queremos dañarle, o que le vamos a dar la información hasta donde el paciente quiere saber. Y poquito más. Pero no solo en los pueblos, sino en cualquier sitio. Pues lo he dicho, ¿cuándo se debe romper? Cuando el paciente empieza a estar intranquilo porque sabe que está ocurriendo algo, pero que nadie le está teniendo en cuenta. Que nadie le está diciendo exactamente, oye, pues me estoy muriendo. Pues te estás muriendo y tienes derecho a despedirte y a arreglar tus cosas. Y se le escapa el tiempo. Pero hay que hacerlo junto con, a mi forma de entender, y como nosotros lo hemos hecho muchas veces, junto con la familia. Para que vean que no vamos a dañarlo más de lo que ellos se piensan. Entiendo que una persona externa, un amigo, un familiar ajeno a la familia cercana, o sea, a la familia nuclear o al profesional, ¿está indicado o no está indicado que rompa ese pacto? Bueno, hombre, entiendo que si le preguntan a él directamente será una cosa, a lo mejor. Sí. La pregunta es, ¿la familia se lo va a permitir? Claro. Y la segunda es, ¿yo como amigo me voy a atrever a decirle a mi amigo íntimo de toda la vida te estás muriendo? Esa es la cosa, vamos a ver. Si te vas a atrever, si sabes hacerlo, si quieres hacerlo y te atreves a enfrentarte a la familia, oye, Tito, adelante. ¿Pero por qué debe de dar la información el médico? Volvemos a lo de antes. Eso no me lo he preguntado. Pero ya te preguntamos ahora. En el proceso de dar malas noticias, generalmente el médico debe darlo porque en el proceso de dar malas noticias van a surgir muchas preguntas. Sobre cuál es mi enfermedad, qué es lo que ha ocurrido. Vamos a hablar, por ejemplo, un clásico, ¿no? Un cáncer de páncreas. Oye, bueno, y podemos hacer algo. El médico generalmente, en este caso el oncólogo, es el que va a dar una respuesta, o el médico paliativista es el que va a dar una respuesta. Oye, si tengo dolor, yo como psicólogo no sé exactamente cuál es la analgesia que se le puede dar a un paciente. Su médico sí, ¿vale?
Después esto tiene 1000 variantes. O sea, 1000 variantes significa que si yo estoy más apegado quizás al paciente, porque el paciente se ha vinculado a mí más como psicólogo, oye, yo trabajo con mi equipo. O sea, nosotros trabajamos de verdad que trabajamos mucho en equipo. Oye, pues yo le voy a dar la información o le voy a abrir la información o voy a abrir el melón y te lo voy a derivar a ti o lo voy a hacer delante tuyo o yo voy a liderar el proceso de dar malas noticias pero con mi compañero médico al lado, ¿vale? Y mi compañero médico es el que va a resolver todas esas dudas, ¿vale? Pero por la norma general es el médico el que debe de dar esa información. Lo ideal que sería, bueno, pues que fuese una persona de confianza, ya sea personal sanitario o no, pero siempre con el médico delante, siempre junto a su médico. ¿Por qué? Porque realmente es el que va a cuidarle durante un proceso, toda la sintomatología que pueda aparecer. El motivo no es otro. Voy a adelantar una última pregunta que ha salido porque es del mismo tema. Dice, si el paciente quiere saber, pero la familia insiste en que no se le informe porque sabe que va a sufrir, ¿qué hacer? Porque tú has dicho eso, que cuando el paciente lo quiere saber hay que empezar, pero ¿hasta qué punto? O hasta... El punto está entonces tenemos que preguntarle a la familia. También hay otra cosa que, claro, entonces aquí ahora mismo quien se acaba de convertir en nuestro centro de toda la atención es en el sufrimiento de la familia. ¿Cómo estáis viviendo vosotros lo que es esta pérdida? Lo que va a ser esta pérdida. ¿Cómo lo estáis llevando? ¿Qué emociones os están generando? ¿Cómo vais a vivir sin él o sin ella? ¿Qué situaciones os dan miedo ahora mismo? ¿Qué situaciones creéis que os pueden dar miedo después? Muchas veces yo no necesito psicólogo, yo no necesito que a mí me trate, yo creo que trate a mi padre. Eso es una forma de decir, escucha, ¿y tú qué tal? Y en esos momentos los pacientes se desmoronan, o sea, los familiares se desmoronan. En ese momento se abren y lloran, ¿vale? No es desmoronarse, ahora os voy a explicar un poquito la utilidad del llanto. Tenemos que trabajar entonces con la familia y ver cuáles son sus miedos y cuáles son sus preocupaciones. No respecto solo al paciente. Eso ya se supone que lo hemos intentado elaborar, lo hemos intentado trabajar en un primer paso. Tenemos que ver cuáles son sus miedos y sus preocupaciones frente a empezar a vivir sin esa persona. ¿Por qué? Porque quizás hay algo más hondo, hay algo de mayor calado, ¿vale? Que solo el intentar proteger a mi ser querido, ¿vale? Que es empezar una nueva vida sin esta persona. Vale. Vuelvo hacia atrás, porque nos preguntan, creo que esto es un caso real o por lo menos un caso práctico. Dice, si ves que una persona joven de 36 años tiene una enfermedad degenerativa y pronóstico reservado a corto o medio plazo y ves que no está recibiendo atención psicológica o que percibes que ya le falta esa parte, ¿qué hacer? ¿Cómo o a quién transmitirlo si no hay un psicólogo especializado en tu unidad? Por ejemplo, yo veo el trabajo significativo del legado, pero no soy competente en el tema. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué hacer? Bueno, primero busca un psicólogo por donde sea, y si no, alguien competente en el tema. Y si ni hay psicólogo ni hay persona competente. Nos llama a New Health para que le ayudemos. Llama a New Health que seguro que nos localiza. Y si podemos ir, iremos. Vamos a ver. Me refiero porque nosotros tenemos un campo donde trabajar. Vamos, el tema del legado es algo precioso y entonces ahí estamos abordando lo que es la dimensión espiritual del paciente, ¿no? Búsqueda de sentido, significado y legado. Hay muchas formas de ayudar a un paciente a generar un legado, desde técnicas propias que utilizamos muchas veces los psicólogos, a empezar a trabajar con el paciente cosas como cómo quieres que te recuerden, cómo te gustaría que te recordasen tus seres queridos. Es una forma de prestar legado. ¿Qué momentos importantes ha habido en tu vida? Si hubiese un momento muy significativo, ¿cuál sería? Si tú pudieses dar algo tuyo a las generaciones venideras, ¿cuáles serían? Inconscientemente el ser humano lo hace. Muchos padres cuando compran una casa dicen, no, y el piso va a ser la herencia para mis niños. Es una forma de dar un legado. O sea, esa herencia es una forma de seguir cuidándolos a los demás cuando nosotros no estemos. La diferencia entre herencia y legado, bueno, la herencia es algo físico y el legado más bien es algo intangible, ¿no? Lo que va más allá. Dejar un legado es dejar algo importante, o considerar que es algo importante, o algo que de alguna forma nos recuerden, que puede ser algo grande o algo muy pequeñito. Las cosas realmente importantes de la vida son cosas muy pequeñitas, muy pequeñitas, muy pequeñitas. ¿Cómo ayudar a generar ese legado? Bueno, pues por lo que os he comentado. Oye, ¿quieres que esto lo escribamos? El cómo quieres que te recuerden. O cuáles han sido momentos importantes en tu vida, cómo quieres que te recuerden, qué momentos significativos hay. No lo sé, yo soy mucho de pedirle recetas de cocina a los pacientes, a mí me encanta.
No, vamos a ver, ¿sabes lo que os quiero decir? O sea, ¿cuál es la comida que más te gusta? O tú, no, es que soy una cocinera magnífica. Ajá. ¿Y cuál es la receta de la que te sientes más orgullosa? Oye, ¿sabes de alguna forma que te está... No, te la voy a preparar. No, no, yo quiero la receta. Y te van preparando su receta. Y es una forma de tú tener como profesional algo de esa persona. Esos son pequeños legados que yo tengo de mis pacientes. ¿Vale? Además, bueno, María Jesús, eso lo creo que lo hemos hablado en algún momento, o contigo, o con Silvia, o con... Son pequeños legados que yo tengo de mis pacientes. Bueno, podemos ayudar de mil maneras donde la imaginación nos lleve. ¿Eh? O quiero plantar ese árbol. Siempre se ha hablado de plantar, tener un niño, esa frase de plantar un niño, plantar un árbol y escribir un libro. ¿Qué estoy dejando? Un legado, no estoy dejando otra cosa. No sé si habré respondido un poco más o menos. Bueno. Bueno, mientras que surgen más preguntas, habías comentado tú el tema, Sí. bueno, que ha salido rápidamente otra. ¿Cómo trabajar la idea de instancia de la muerte con un paciente de 93 años, que por cierto está divina, dice Marce? Bueno, Marte, pues con sus Está 93 divina. años y desde su divinidad, por supuesto. Eso tenlo clarísimo. Vamos a ver. La idea de instancia de una muerte de una persona, hay que empezar a trabajar. Generalmente las personas ya de cierta edad empiezan a trabajar el proceso de final de vida de forma completamente... Ahora aquí aprovecho a Galaxy le comento también lo del legado. Vamos a ver, las personas ya de cierta edad empiezan a trabajar su proceso de final de vida de forma completamente natural. Son los que siempre hemos llamado las batallitas de los abuelos. Que siempre decimos, ya está el abuelito con las batallitas, ya está contando sus desgracias de cuando era jovencito. Que vivían en una pequeña choza allí llena de barro en el suelo y que jugaban con una pelota de trapo. Pues en mi época jugábamos con una pelota de trapo. Y ahora vosotros mirad con lo que estáis jugando. Una pelota de cuero buena. Y vivimos, y todo esto lo estoy contando, bueno, pues desde Michalén, el puerto de Santa María, o desde Michalén, Bate las Cañas. Yo es que soy jerezano, entonces tiro mucho para las playas de Cádiz. Entonces, los abuelitos, ¿qué nos están contando ahí? O esta persona de 93 años, ¿qué nos puede estar contando ahí? Si escuchamos la narrativa, nos están hablando de historias de superación, nos están hablando que su vida ha tenido un sentido y un significado, porque yo vengo de una casita pequeñita y humilde y jugábamos con una pelotita de trapo, y esto te lo estoy contando desde mi piso del puerto de Santa María, desde mi piso de Mata las Cañas, con lo cual he luchado, he peleado en la vida, he conseguido dinero, he conseguido un estatus, o no, vamos a ver, esto es lo de menos, esto es un ejemplo que pongo porque es más clarificado. Y todo esto es lo que es mi vida, ¿vale? Y lo hacen de forma completamente autónoma, o sea, sin que nadie se los pida. Y lo que nos está hablando son de historias de superación y que toda la batalla de la vida ha tenido importancia. ¿Eh? O sencillamente, yo no sabía ni leer ni escribir. Mira, ahí está la foto de mi nieta. Eso es cuando ¿Y esa foto de cuándo es? Bueno, pues esa foto, José, es del día de su graduación. Abogada, la primera abogada de la familia. ¿De qué nos está hablando? De esa lucha, de esa batalla. ¿Cómo ayudarle? Escuchándole y dándole importancia a esas pequeñas batallitas de abuelos que decimos. Eso también sirve para el legado. Que mi historia, el legado no es otra cosa que mi historia quede reflejada en algún sitio, en algún lugar, en un pequeño objeto, en un pequeño recuerdo. Pero, por supuesto, con esa persona desde la divinidad. Y eso me ha encantado. Dice, hay muchas especialidades médicas y muchos médicos especialistas que necesitan aprender estos conocimientos y aprendizajes de habilidades en comunicación en el final de la vida. No se mueven en el campo de la oncología, neuro, y quizás se mantienen distantes en este desconocimiento. Ya son reflexiones. Bueno, eso es una crítica muy Una sanitaria. reflexión. Afortunadamente cada vez va a menos, ¿no? Sí ha habido una temporada, sí ha existido una temporada, lo cual el Doctor House hizo mucho daño, lo cual lo importante era la enfermedad y el diagnóstico. Realmente vamos al médico para eso, pero a la vez también queremos ser acompañados, ¿no? De hecho, la escalera de analgesia de la OMS lleva los 3 escalones y en una barandilla, que es la comunicación en la que nos apoyamos. Bueno, yo pienso que todos los profesionales deberíamos de estar formados y versados en estos campos. Es algo individual. Las nuevas generaciones sí que os aseguro que poquito a poco van entrando y van siendo conscientes de la necesidad de acercarse de otra forma al paciente. Va a depender mucho también de la actitud que tenga cada persona hacia el paciente, nada más, ¿no? Hay muchas veces una forma de defenderse, o sea, hay la antigua escuela, o sea, a mí en la facultad me enseñaron que cuanto más distancia terapéutica tomes del paciente, mejor.
yo soy contrario a eso. O sea, yo soy más de acercarme al paciente. Cuanto más me acerco, mejor. Cuanto más me ocupo, mejor. Porque después, cuando me toca descansar, descanso. Realmente duermo tranquilo. O sea, me separo con toda la tranquilidad del mundo. Pero porque en el momento en el que tenía que estar, en el momento en el que tenía que acercarme, aunque me haya quemado un poquito la yema de los dedos, porque te quemas, o sea, porque duele, el sufrimiento del otro duele, en el momento en el que tienes que separarte, te separas tranquilamente y honestamente. Y eso las nuevas generaciones también lo están entendiendo. Que acercarte y hacer todo lo que sabes incluso es derivar a otro compañero, ¿eh? A nosotros hay cosas que nos sobrepasan y derivamos. O sea, movemos, pedimos ayuda, pedimos supervisión, hasta ser capaces de reconocer nuestras propias limitaciones, bueno, pues es una forma de ayudar al paciente. ¿Qué otras especialidades deberían? Bueno, no otras especialidades, todas las especialidades deberían. Claro, es que si nos ponemos así, yo también pensaría que toda la medicina debería de tener una... Algún compañero médico me va a matar. Deberían de tener una mirada paliativa, ya que el 100% de la población es paliativa. O sea, independientemente del momento vital en el que se encuentre. Porque todos los pacientes van a morir. Todos los seres humanos vamos a morir. Bueno, hemos llegado a las 7, pero yo te quiero preguntar por dos cosas. Una que la has dejado tú ahí indicada, que dijiste, después hablaremos, que es la importancia terapéutica del llanto, ¿no? Quizás podamos comentar algo. Y segundo, te voy a comentar también un tema que has tocado tú ahora también un poco, en la comunicación en el equipo de profesionales, ¿no? Quizás si nos das dos pinceladitas de esos dos temas. Sí, dos pinceladitas. Mira. Porque ahora mismo no hay ninguna pregunta. La importancia del llanto yo creo que la conocemos todos. Vamos a ver, hay una frase y ahí es cuando yo, porque he caído en mi propia trampa y me he dado cuenta que he dicho, no, porque el llanto cuando la persona se derrumba, digo, no, la persona cuando llora no se derrumba. La persona cuando llora se desahoga. Yo siempre les pongo el ejemplo del ser humano como una olla express y siempre les pregunto lo mismo, ¿no? María, yo lo siento por María le estoy dando una tarde. Si a una olla express le tapamos todos los agujeros, ¿qué termina pasando? ¿Qué termina ocurriendo? Que explota, que revienta. El llanto viene a ser como esa pesita que va dando vueltecitas y que impide que la olla explote, que la olla reviente. ¿Eso significa que una olla express no sea capaz de aguantar presión, que no sea capaz de aguantar duramente toda la presión y toda la tensión que tiene dentro? La importancia del llanto es esa, o sea, es un mecanismo completamente natural al cual la persona es capaz de desahogar emocionalmente todo. Pero cuando hablo de llorar con hipido, no solo emocionarse. Hay personas que su forma de llorar es emocionarse, o hay otras personas que no lloran con lágrimas, lloran de otra forma. Llorar de otra forma es, dejan de hacer cosas que anteriormente hacían, dejan de relacionarse con personas que anteriormente se relacionaban. Hay muchas formas de llorar, ¿no? El llanto tiene 1000 maneras. Y es importante llorar, y es sabio llorar, y es terapéutico llorar. Así que animo a todo el mundo no solo que llore, sino que permita a los demás llorar, aunque nos duela a nosotros. Nosotros tendremos que ver por qué nos duele a nosotros que los pacientes lloren o nuestros seres queridos lloren. Es algo que tenemos que vigilarnos nosotros, porque si tú le preguntas a alguien después de una buena llantina cómo te sientes, la mayoría de las veces te dicen, mucho mejor y mucho más aliviado. ¿Por qué? Porque ha habido un desahogo realmente emocional. Y después sobre el trabajo en equipo, pues qué contarte. Trabajo en equipo de las cosas más difíciles. La comunicación y la comunicación también dentro del equipo, ¿no? Basado en la comunicación y basado en los objetivos. Como también hablo, por ejemplo, cuando hay un voluntariado que también hace equipo. O sea, los equipos son equipos de personas. Importante tener un mismo objetivo. El poder hablar de las cosas. Hay una frase que decía Javier Barbero, que no era suya, pero no me acuerdo de quién era, pero sé que la nombraba él, que es, ¿trabajas en equipo? Pues enséñame las cicatrices. Enséñame las cicatrices y viene a decir hemos hablado de las cosas dentro del equipo, no todo tiene que ser chupi guay y todos unidos, sino incluso hay momentos en los que tendremos que discutir o que tendremos que decir cosas que no nos gustan. Bueno, porque es una forma más o menos de ir erosionando el equipo y que el equipo vaya encajando, ¿no? Es como cuando compramos un calefactor nuevo y de pronto decimos, huele raro, huele como a nuevo, como si se estuviese quemando algo. Pues claro, porque todos los equipos necesitan un tiempo para irse amoldando, ¿no? En lo que las piezas terminan encajando bien. La comunicación en el equipo tiene que ser honesta y basada en objetivos del equipo, no en los objetivos personales de cada uno. Entonces, bueno, no tenemos equipo, a diferenciar
que si uno juega muy bien por la derecha, pues vamos a permitirle que juegue por la derecha. Si a alguien se le da muy bien, por ejemplo, dar charla, pues que dé charla. Y hay otro que tiene la cabecita más puesta en el mundo científico, bueno, pues esta persona tendrá que hacer otras cosas, ¿no? Pero la comunicación en el equipo tiene que ser honesta, tiene que ser clara, tiene que ser basada en el respeto, ¿vale? Y poco más, no mucho más ahí. Esa pequeña pinceladita. Muy bien. Pues estamos terminando. Alguien pregunta, bueno, han comentado un poco la importancia de otros profesionales sanitarios que no sean el médico dentro de los cuidados paliativos. Ha hablado de los fisioterapeutas, pero creo que en eso tú has comentado de sobra que hasta las limpiadoras, o sea que creo que en cuidados paliativos todos son importantes, ¿no? No, mi amigo Miguel quiere que le saque este tema, pero es verdad, o sea, yo siempre hablo de todos y de todo el mundo. Él sabe que nosotros en el equipo nuestro tenemos un fisioterapeuta, creo que es el único psicólogo o de los pocos psicólogos que hay en España que está dentro de un equipo de atención psicosocial, ¿vale? Por parte del programa de Caixa es el único, eso lo aseguro. Además, el puñetero acaba de presentar junto con la gente de Virgen del Rocío, los compañeros de Virgen del Rocío acaban de presentar un artículo en una revista a nivel internacional de gran impacto y se la han aceptado, o sea, con lo cual se publicará dentro de poquito. Vamos a ver, yo soy fiel defensor del trabajo en equipo, pero de todos, desde el jefe de servicio, llegando hasta la limpiadora, no porque sean más o menos, es que todos trabajamos y todos tenemos una función dentro de la atención y del abordaje al paciente. Yo también Miguel me habla de fisioterapeutas y enfermeros, yo metería capellanes, metería voluntariado, yo meto todo el mundo dentro del trabajo en equipo, todos cumpliendo su función y todos trabajando dentro de su función. Mi opinión, pues Miguel, tú ya sabes cuál es perfectamente, es adoración hacia el trabajo de equipo multi e interdisciplinar, o sea, eso lo tengo clarísimo, y cada uno dedicándose a la parte que se tiene que dedicar, ojo, pero siempre sabiendo a qué se está dedicando el otro, ¿vale? Eso no significa que los psicólogos nos convirtamos en médicos, ni los médicos se conviertan en enfermeros, ni los enfermeros se conviertan en capellanes, o sea, pero simplemente que el enfermero sepa para qué sirve el capellán sirva para qué sirve el psicólogo y que sepamos más o menos tener 4 directrices muy básicas hacia quién derivar o cuándo necesitamos utilizar un instrumento, porque realmente somos instrumentos que estamos al servicio del paciente. Que seamos capaces de ver las necesidades del paciente para derivar, oye, pues a este paciente le hace falta un psicólogo, o a mi psicólogo pues le hace falta una nueva visita del médico, o etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama trabajo en equipo, para mí. Bueno, vamos a cerrar aquí las preguntas porque se nos va a ir un poquito el tiempo. Yo tengo tiempo, pero después nos riñen, que nos pasamos. Las 3 últimas preguntas que nos dicen. ¿Algún libro para indagar y profundizar en este tema? ¿Vale? Bueno, depende de lo que quieras analizar exactamente. Mira, tenemos desde La muerte, un nuevo amanecer, de Kübler-Ross, por cierto, que es un clásico que es el por qué yo empezaría. Ese libro, bueno, yo creo que la mayoría de la gente que hemos trabajado en paliativos lo hemos leído, lo conocemos. Después tenemos El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, psiquiatra, versa sobre los campos de concentración nazi, porque Viktor Frankl fue un psiquiatra que estuvo en un campo de concentración, pero saca todo un constructo teórico que trabaja, que es la logoterapia, que realmente es basada en que todo tiene que tener sentido y todo tiene que tener significado, ¿vale? ¿No? Para poder sobrevivir. Y son los 2 libros que yo recomendaría realmente de cabecera. Ojo, para trabajar estos temas desde este punto de vista. Después, bueno, hay manuales médicos por muchísimos sitios, ¿no? Pero estos son importantes, muy importantes, por lo menos para mí. Y Constanza también nos plantea una pregunta que creo que puede ser interesante. Dice, ¿cómo lograr que una persona mayor de 83 años, yo creo que cuando son tan prácticos que son casos reales, cuando son tantos de años, ¿cómo lograr que una persona mayor de 83 años se deje acompañar en sus temas médicos, citas, terapias, medicamentos, ya que parece que todo les molesta, que son tantos sus malestares que no quiere ya nada y que eso va deteriorándose? Cuando ya la persona mayor dice hasta aquí. Eso es quizás lo que hay que analizar muchas veces, si la persona mayor es la que ha dicho hasta aquí, ¿no? La pregunta es, todo le molesta, no quiere nada, pero en cambio si va al médico, si va a sus citas médicas, lo que no quiere es ir acompañada. Bueno, habrá que analizar también si esta persona es una persona que ha sido muy independiente a lo largo de su vida, si ha llevado todas las cosas así. O sea, hay que analizar, ya que hacemos cosas tan concretas, necesitamos más información en ese sentido. Yo creo que no es
me parece que no, es que se deje ir al médico, no es que quiera ir ¿Perdón? sola, no. Ve, dice, ni solo ni acompañado, es mi padre, por la forma de expresarlo. Ah, ni solo ni No acompañado. acompañado. Bueno, hay personas entonces, Hay pues una ni solo forma ni de expresión. acompañado. Pues entonces, sencillamente es que pues no quiere ir. ¿Por qué? Habrá que ver también cómo se ha enfrentado a situaciones de enfermedad, si no quiere, si le cuesta enfrentarse a las enfermedades, si nunca ha estado enfermo o si ha estado enfermo y cómo ha llevado el tema de enfrentarse al médico, si ha tenido malas experiencias con los profesionales sanitarios o sencillamente porque ha dicho que yo ya estoy un poquito cansado de todo esto y que venga lo que quiera. Y realmente lo que hay que hacer en esos momentos es acompañar y estar a su lado. Es complicado en este caso, Constanza, ser la acompañante de alguien que ni quiere ir al médico ni le interesa ir al médico. ¿Por qué? Porque sabemos que puede llegar a correr peligro. Pero también es su decisión, si lo hace desde todo su sentido. Habrá que preguntarle, papá, ¿por qué no quieres ir al médico? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te da miedo? Y si no vas al médico, ¿qué podemos hacer para tu bienestar? Para las cosas que estén bien. ¿Vale? Vamos a indagar, a lo mejor tiene cosas que decirnos. Qué linda respuesta, mil gracias. A ti por participar. La última me comentan que si conoces, espera, me he ido para atrás. Existen terapeutas ocupacionales en el trabajo en equipo en paliativos que conozcamos, como dentro del equipo de paliativos directamente, entiendo. No, dentro de los equipos de paliativos yo no conozco, yo personalmente no conozco. Si hemos tirado, no sé, que trabaje de forma coordinada, que trabaje de forma coordinada con ellos, sí, entiendo. Claro, vamos a ver, yo en Sevilla no he trabajado con ellos. En Jerez, yo como he dicho antes, yo soy de Jerez, yo comencé mi trabajo profesional, yo empecé en el hospital de Jerez hace muchos años. Sí trabajamos con las unidades de rehabilitación que había del hospital, de rehabilitación domiciliaria que había en el hospital. Y trabajábamos muchísimo tanto con los fisios como con la trabajadora ocupacional que había. Y era una verdadera maravilla y una verdadera suerte poder contar con ella. Pues, pero yo ahora mismo no tengo constancia de mucho. Imagino que en algún hospital sí que se estará trabajando, pero yo personalmente en lo cercano ahora mismo no lo tengo. Ya me gustaría. Tendremos que ir construyendo los equipos más grandes cada vez. Sí. Pues nada, muchas gracias. No sé si tú quieres comentar alguna cosa más en concreto, ¿quieres dejar algo en el tintero? ¿Algo que nos querías expresar? Yo agradecer, que no sé cómo se os ha pasado, si largo o corto. A mí. Bueno, aquí dicen que cortito, creo yo, ¿no? Porque han hablado de charla muy amena, una maravilla, que la ha hecho todo muy fácil. Así pues llevamos 1 hora y cuarto hablando. Yo creo que, no sé. Sí, porque además hoy la introducción ha sido muy cortita. Yo normalmente me enrollo mucho más en la introducción, pero hoy he ido al grano. No quería perder tiempo. Pues sí. Hombre, a la espera de un taller más. Bueno, pues no sé, cuando estos señores se planteen del taller práctico, del taller con roleplay, claro, que le vamos a hacer para septiembre, para el último trimestre. Pues perfecto. Para septiembre no. Septiembre posiblemente me coja mi de vacaciones. Vamos a pasarlo octubre. Bueno, vale. Lo planteamos. Sino para... Alguien pide tu contacto, José. No sé si quieres. Sí, claro, no tengo ningún problema, lo escribo ahí. Prometo responder, lo que no prometo es cuándo, ¿vale? Doy fe. Pero que sí. Pero prometo ir respondiendo, ¿vale? Cualquier duda, ahí estamos. jmcabral, @domusvi.es. ¿Vale? Prometo ir respondiendo, pero tardaré un poquito, porque muchas veces que tengo muchos correos. Entonces voy sacando tiempo en lo que podemos. Porque una forma de autocuidado mía también es dejar el trabajo al lado y disfrutar, bueno, pues de la familia, de los amigos. Eso poquito a poco lo voy consiguiendo. ¿Vale? Pues muchas gracias. A vuestra disposición. Lo dejamos aquí si queréis y nos emplazamos. Ya nos ha prometido que nos va a hacer otro, así que no os preocupéis que... Lo que queráis. Que lo hemos escuchado y hay testigos. Hay cerca de 50 testigos para no dejarte escapar. Así que, bueno, Marte, es que el camino es entusiasmante. Es que estoy leyendo aquí cosas de compañeros. El camino es una verdadera maravilla. De hecho, lo importante es el camino. De hecho, lo importante es el camino, no Ítaca, no donde lleguemos. Hay un poema precioso que se llama Viaje a Ítaca,
que es un poema que habla sobre la vida, sobre el viaje de la vida. Bueno, pues quizás eso sería lo interesante, ¿no? Os dejo con esa reflexión. Es un poema de Cavafy que habla pues, sobre eso, sobre el viaje, sobre lo que es el viaje a Ítaca, ¿vale? O todos los viajes que son todos realmente viajes a Ítaca. Familia. Pues nada, nos vemos. Un placer. Muchas gracias. Ahora. Hasta luego. Adiós.